hermanos, Dios les bendiga mucho, mucho, mucho. En esta mañana nos da mucho gusto, como ya es costumbre, de estar aquí con ustedes a través del medio de el canal 55.3 Nación TV, hermano, que ha sido una bendición para nosotros, y esperamos en el nombre de Jesús que también lo sea para ustedes, amén. Y en esta mañana queremos también, como ya es costumbre, compartir la palabra. Saben que los hijos de Dios, hermano, definitivamente no podemos vivir, hermano, sin el precioso alimento que es la palabra del Señor, el pan que bajó del cielo. Es algo verdaderamente maravilloso lo que Dios nos ha dado, porque definitivamente no lo escogimos nosotros, sino que yo siempre persisto que es un verdadero privilegio lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, nos ha llamado. Así es que le damos gracias a Dios y le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Y en esta mañana, mis amados hermanos, yo quisiera iniciar, como ya es costumbre, leyendo la preciosa palabra del Señor. Y quisiera leer con todos ustedes, mis amados hermanos, allí en Lucas, en el capítulo 2, empezando del versículo 21. Amén. Si me hacen favor, amén, para que veamos lo que dice la palabra del Señor. Y dice allí en Lucas, en el capítulo 2, versículo 21, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bien, en esta mañana, hermanos, que Dios me los bendiga, y quiero yo hablar en esta mañana, hermano, de la revelación del Señor, amén. ¿Cómo es que procede? Porque muchas de las veces, mis amados hermanos, ciertamente, es que no podemos entender, hermano, cómo es que viene la revelación del Señor. Y quiero que oremos. Están conmigo 2 consiervos, hermanos, amén, que también sirven juntamente conmigo en la Iglesia Ministerios Peniel, y vamos a orar juntos. Padre, en esta mañana, Señor, gracias por estos momentos que nos das, esta oportunidad, Padre, de glorificar tu nombre a través de este medio. Padre, glorifícate tú y permite que tu Santo Espíritu, Señor, sea, Padre, el que obre, oh Dios mío, como tú lo sabes hacer. Te damos gracias, Señor, y en tu nombre suprimimos todo lo que se quiera levantar, todo lo que es contrario a tu maravillosa palabra. Lo declaramos bajo los pies de la iglesia, Jesús. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, quiero decirles en esta mañana que, bueno, la iglesia de Cristo, mis amados hermanos, muchos de los que le servimos al Señor, muchas de las veces, hermano, nos encontramos con tantísimos problemas, amén, y de esta manera es como el enemigo aprovecha de meter tantas cosas, hermano, a la iglesia cristiana. Pero yo creo, mis amados hermanos, que Dios es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y el Señor, desde un principio, mis amados hermanos, el Espíritu Santo estuvo obrando de una manera pero tremenda, amén. Y con toda razón el Señor Jesucristo aclaraba, amén, y decía que, aleluya, que el Espíritu Santo era tan pero tan indispensable
Amén. Y de esa manera, cuando el Señor creció y empezó su ministerio, hermano, fue revestido del poder de lo alto al salir de las aguas del Jordán. Lo que yo quiero en esta mañana, mis amados hermanos, es que nosotros podamos entender que en toda la historia de lo que es la preciosa palabra del Señor, el Espíritu Santo es preeminente en toda la obra del Señor. Y sin el Espíritu de Dios, hermano, es imposible que el hombre sepa algo. El hombre no tiene acceso a nada, mis amados hermanos. Podrá, hermano, estudiar lo que quiera, pero si no está el Espíritu Santo de por medio, es imposible. Amén. El hombre podrá ser muy hábil, hermano, tendrá muchísimas habilidades y podrá moverse como él quiera, hermano, a través de la ciencia, etcétera, etcétera. Pero, hermano, si no es el Espíritu Santo, hermano, aleluya, el que se mueve dentro de la obra, hermano, entonces la situación es imposible que sea edificada. Y bueno, estamos sirviéndole al Señor en esta ciudad y en esta mañana vienen conmigo dos consiervos, amén, con los cuales vamos a estar dialogando sobre la palabra. Y yo le he puesto como tema la palabra del Señor, espíritu de gracia y de oración. Y para esto, yo quisiera que viéramos ahí, hermanos, aleluya, en Zacarías, en el capítulo 12, y le voy a pedir a mi hermano Eduardo Alfaro que le dé lectura, por favor. Aleluya. En esta porción que nosotros acabamos de leer, nos damos cuenta que este siervo del Señor, quien tuvo al niño Jesús, hermanos, en sus brazos, dice: gracias, Padre, porque yo pude ver en este día el cumplimiento de tu palabra. Amén. Hoy he visto la salvación de Israel. Amén. Pero dice la palabra del Señor, hermano, lo maravilloso de esto es que el Espíritu Santo había estado presente. Dice que ese día el Espíritu Santo es el que lo hizo asistir, hermano, a la obra, y él pudo ver con sus ojos. Yo quisiera que ustedes se imaginaran que este día este varón, hermano, de Dios no hubiese llegado. Amén. Pero dice que el Espíritu Santo fue el que lo movió. ¿Cómo dice, hermano Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10? Aleluya, versículo 10. Bendiciones, Dios bendiga a cada uno de los que están mirando Nación TV, amén, este programa de Ministerios Peniel. Damos a toda la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Quiero decir, mis amados hermanos, esta palabra es algo pero verdaderamente tremendo, y que necesitamos, hermano, discernirla a través del Espíritu de Dios, hermano, porque lo que dice ahí es algo verdaderamente maravilloso. Dice: mirarán al que traspasaron. Amén. O sea, lo que está diciendo, podrán entender, una vez que el espíritu de gracia y de oración, hermano, está en nuestras vidas, nosotros verdaderamente podemos entender cómo es, mi amado hermano, aquella situación que pasó el Señor Jesucristo. Amén. Y podemos entenderlo, hermano, y podemos sentir y vibrar ante la presencia del Señor, mis amados hermanos, porque lo que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, hermano, no fue algo sencillo. Muchas de las veces nosotros leemos la palabra del Señor, hermano, y no podemos entenderla, o quizás, hermano, se quede solamente en el consciente y no baje, hermano, y no haga el efecto que realmente tiene que hacer en el espíritu, en el alma y aún en nuestra carne, en nuestro cuerpo. Entonces, hermano, cuando no suceden estas cosas, hermano, muchas de las veces, hermano, el Hijo de Dios no puede tener un crecimiento
Amén. Porque las dos partes espirituales, hermanos, no están recibiendo la revelación suprema, la revelación divina que viene, hermanos, por el Espíritu de Dios. La intención, mis amados hermanos, amén, de la palabra, ¿sí? Que nosotros sabemos el día de hoy, hermano, que la palabra es el verbo de vida, amén. Y por eso habla Jeremías y habla Santiago. Dice dice Jeremías, dice, hallé tu palabra y la comí. Y Santiago dice, ¿sí? Habla de la palabra implantada. ¿Y eso quién le puede hacer sino solamente el Espíritu de Dios? Hacer, hermano, que esa palabra se implante en nuestras vidas para que de esta manera nosotros, hermano, podamos verdaderamente entender lo que Cristo, hermano, aleluya, vino a levantar en su pueblo. Así es que yo doy gloria al Señor, hermano, aleluya, y espero en Cristo, mis amados hermanos, que a través, hermano, de estas lecturas que nosotros estamos haciendo, usted diga, bueno, es que realmente yo no lo había podido entender. Pero, hermano, el Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo, hermano, es tan, pero tan importante, ya que Él va, hermano, y saca de lo profundo de nuestro Padre, ¿sí? Y lo trae a todos aquellos que el Espíritu Santo se da cuenta que anhelan, porque por esto se tiene que anhelar. Alabado sea Jesús de Nazaret. Yo quisiera, alabado sea Dios. No sé si mi hermano Eduardo tenga alguna pregunta respecto a lo que estamos estudiando. Bueno, conforme a lo que estábamos leyendo primero, dice de que debemos de tener el Espíritu Santo. Amén. Muchos venimos a Cristo, pero a veces no entendemos en realidad, por qué es que venimos a Cristo. Amén. Y muchos estamos en la iglesia, pero no entendemos también el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario. Amén. Muchos nos hemos olvidado de que Él extendió sus brazos y fueron clavados, aleluya, sus manos allí en la cruz del Calvario. Nos hemos olvidado de todo eso y a través de eso, nosotros conociendo eso, pastor, sabemos de que el Señor es el único que pudo pagar por nosotros un precio muy alto. Por eso es que nosotros no somos cualquier cosa. El que viene a los pies de Cristo y reconoce de que el Señor pagó esa sangre, perdón, que derramó su sangre por nosotros. Hasta que nosotros entendemos eso, sabemos y nos damos cuenta la realidad, la salvación de nuestra alma. Amén. Amén. Mi pregunta es, ¿cómo puede uno que está recién convertido entender completamente la salvación? Ok, hermano. Yo quisiera que por favor leyera, hermano, ahí en 1 Corintios 6, 17. 1 Corintios 6, 17. Amén. Esto es verdaderamente maravilloso. Amén. Amén. Lo que es la preciosa palabra del Señor. ¿Y cómo dice, hermano? Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. Ok, hermano, lo que usted me hace una pregunta. Nadie, si no hay, hermano, aleluya, alguien que le pueda explicar al recién convertido qué es realmente entregar la vida al Señor. El que entrega su vida a Jesús, mi amado hermano, indiscutiblemente hace un pacto con Él. Amén. Y se une a Él, hermano, pero no se une en la carne, se une en el Espíritu. Y esto es verdaderamente maravilloso. Fíjense bien cómo dice, pero el que se une al Señor,
Dice, un espíritu es con él. Amén. Padre Santísimo, aquí lo que nosotros debemos de entender es que alguien, hermano, hace un trato con Dios, hermano, le dice, Señor, mira, aquí está mi vida, ok, dice, ok, por lo tanto, dice, yo te doy acceso, ¿sí?, a la vida espiritual. El hombre, mis amados hermanos, deja de estar confundido definitivamente. El día de ayer yo hablaba con una persona que entregó su vida al Señor, ¿sí? Y le decía, bueno, tú nunca vas a poder entender. Es que él me decía, es que no soy preparado. Bueno, es que el hombre nunca está preparado, porque esto es espiritual. Así es que dice, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 12, dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Se les dio la autoridad de ser hijos de Dios. Amén. Pero para esto, según Romanos en el capítulo 10, versículo 9 y 10, dice que nosotros, hermanos, tenemos que confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón que Jesús es el Señor. Entonces viene la conversión, hermano, viene la salvación, porque con la boca, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se cree para salvación, se confiesa para salvación. Entonces, hermano, ya no es, hermano, solamente hacer una oración porque alguien, hermano, se convierta al Señor, sino que esta persona, sea quien sea y que de verdad entregue su vida a Jesús, hermano, se une al Señor. Hace un acuerdo, pero no en la carne. Esto es lo verdaderamente maravilloso, sino que lo hace en espíritu. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo les quisiera darle lectura también allí a Juan 4:24, hermano. Amén. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Alabado. Amén, aleluya. Sí. Entonces, yo lo que le he podido entender que al cristiano así puede hacérsele menos pesado al creyente para seguir a Cristo. Claro, porque una vez, hermano, que ellos tienen esta maravillosa, ¿cómo le quisiera decir? Estos datos, hermano, Él los registra definitivamente en su espíritu. Amén. Amén. Y entonces, hermano, dice, bueno, entonces yo no puedo buscar al Señor en la carne. Entonces tiene que buscar unos momentos, hermano, para poder entender la palabra del Señor. Y claro que viene el Espíritu de Dios, hermano, y le hace entender lo que la nueva criatura, amén, la nueva creación, amén, que ha puesto en él. Y de esta manera trabaja la obra del Señor en los hijos de Dios. El Espíritu de Dios, hermano, como yo decía en un principio, es totalmente o sea, no se puede hacer esto de otra manera más que a través del Espíritu de Dios. Amén. Alabado sea Jesús para siempre. Amén, aleluya. No sé si tenga otra cita, hermano. Parece que tiene Romanos 7:6. A ver cómo dice Romanos 7:6, hermano. Precioso es el nombre de Jesús, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Alabado sea Jesús. Qué maravilloso es Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Gracias a Dios. Cristo vive. 7:6. Alabado sea Dios, dice. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Tremendo. Alabado sea Dios, amén. Esto es verdaderamente maravilloso, amén. Cuando nosotros no tenemos, mis amados hermanos, esta enseñanza, yo recuerdo cuando el Señor alcanzó mi vida, pues yo veía que alabábamos al Señor, hermano, y con toda sinceridad
a mí no me gustaba llegar a la alabanza. Cuando yo llegaba, mis hermanos, los hermanos, pues glorificaban al Señor, abrían sus manos, hermano, y las palmeaban, pero hermano, con una pesadez. Tenían sueño. Y bueno, pues deseaban. Y yo decía, Señor, esto es alabar tu nombre. Yo no creo que esta sea la manera de alabar tu nombre. Entonces yo tuve que hablar con mi pastor y yo le dije, hermano, yo creo que las cosas aquí no se están haciendo como se deberían de hacer. Lógicamente mi pastor se enojó conmigo. Dice, Jacob, yo tengo más de 20 años de servir a Dios y tú recién convertido vienes y me dices esto. Dice, eso no, dice, yo no te lo acepto. Digo, hermano, discúlpeme, pero yo creo que debe de haber más que esto. Y sinceramente a mí estas cosas no me gustan, porque si nuestro Dios es un Dios verdaderamente maravilloso, y como dice la palabra de Dios, que hizo los cielos, la tierra, es el creador máximo, entonces tiene algo mucho mejor para esta obra. Amén. Y de momento se enojó y después fue a ver, digo, hermano, la Biblia dice que esto es espiritual. Entonces yo creo que no estamos haciendo las cosas correctas, tenemos que buscar la manera. Dice, a ver, explícame. Digo, por lo menos aquí dice la palabra del Señor, hermano, que es que nosotros nos unimos a Dios en espíritu. Y alguien que se une en espíritu, hermano, no puede hacer estas cosas que nosotros estamos haciendo. El hermano estudiaba la palabra del Señor, hermano, y déjeme decirle que yo estaba recién convertido, y mi hermano dice, Jacob, es que tiene razón. Y empezamos a hacerlo, mis amados hermanos, y la iglesia empezó a ser visitada por el poder de lo alto. Aleluya. Y qué tremendo. Y yo recuerdo, mis amados hermanos, que yo empecé a ir al hospital. Iban 2 personas y tuvieron que quitar una para ponerme a mí. Hermano, pero nunca había nada sobrenatural. Pero cuando pusimos por obra lo que es la palabra del Señor, hermano, los que estaban enfermos de enfermedades, hermano, que se batalla para sanar, un ejemplo, el cáncer, el SIDA, hermano, los hermanos quedaban sanos, las personas quedaban sanas. Y el Señor empezó inclusive, hermanos, a levantar muertos, a resucitarlos. Y me decía el pastor Jacob, Jacobín, dice, es que esto nunca lo habíamos visto antes. Dice, esto es maravilloso. Digo, claro que es maravilloso. Le digo, hermano, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Él no cambia. Entonces nosotros somos los que de alguna manera hemos agarrado algo equivocado. Pero entonces Dios, hermano, el día de hoy puede resucitar un muerto, claro. Amén. Porque es el mismo. Amén. Él puede quitar un cáncer, claro que lo puede quitar. Amén. Entonces, y no solo eso, es que la iglesia empieza a tener revelación. La iglesia, hermano, sube a un nivel, hermano, y dice, wow, dice, pero ¿cómo es que eso yo no lo había mirado? Nosotros hablamos de eso. Amén. Alabado sea Jesús para siempre. Ay, no sé si hay otra cita. Parece que no. Bien. Quisiera, aquí viene con nosotros también mi hermano Víctor. Hermano, no sé si tenga alguna pregunta. Sí, amén. Dios les bendiga a todas las naciones, Centro, Suramérica, México. Un saludo a todos. Les deseamos en el nombre del Señor. Amén. La paz de Cristo a cada uno de ustedes, de todos nosotros. Conforme a lo que estamos estudiando con el pastor Hernández, nosotros ahorita aquí, bendito sea el nombre del Señor, podemos encontrar ahí en Romanos del capítulo 8 del 1 al 9. Le voy a dar lectura a la cual yo quiero hacer una pregunta en lo personal, porque es bueno que nosotros entendamos lo que estamos estudiando, cómo y por qué y cuándo lo vamos a hacer y qué es lo que sucede, amados hermanos.
Dice el capítulo 8, versículo 1, la palabra la leo en el nombre del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, lo que el hermano estaba hablando hace un rato. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que andamos conforme a la carne, sino que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Alabado sea el Señor. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aleluya. Alabado sea Cristo Jesús. Conforme a lo que estamos estudiando, yo le quiero hacer una pregunta al pastor. ¿Realmente cuál es la diferencia en el que realmente es un cristiano maduro y el que no, mi amado pastor? Alabado sea Jesús, una pregunta muy interesante. Ok, es que muchos, hermano, un ejemplo, en 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Y hermano, es un versículo maravilloso, y que normalmente todos los que entregamos nuestras vidas a Jesús es lo primero que aprendemos. Amén. Sin embargo, no aprendemos realmente ¿cómo le quisiera explicar, hermano? El método, ¿sí? Eso lo sabemos y ahí nos quedamos con ese versículo y creemos que ya eso es todo. Pero cuando nosotros vamos a la palabra que usted acaba de leer, ¿sí? En Romanos, en el capítulo 8 y versículo 1, yo me quedo asombrado de lo que dice ahí. Y si nosotros lo comparamos con 2 Corintios 5:17, con Romanos 8:1, entonces nos damos cuenta que no es así nada más, sino que el que recibe a Cristo Jesús como Señor y su Salvador tiene que ser instruido, tiene que ser enseñado para que ya no viva conforme a la carne. Porque todo el mundo venimos de allá, pero ahora necesitamos ser instruidos a un nivel espiritual. Amén. Que es donde se mueve el Señor. Amén. Y por eso en Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, en el versículo 3, esto es tremendo. Dice: porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne? Lógicamente que en la carne de Jesús. Amén. Por eso Él es el que carga con todas las culpas del hombre y dice: hijo, yo te hice libre. Pero el Hijo de Dios tiene que entender esto, amén, que sus culpas se fueron, pero no por arte de magia, se fueron porque el Señor las quitó y las llevó Él. Esto es lo que cambia todo. Entonces empezamos nosotros a entender, amén, que el Hijo de Dios, hermano, tiene que alimentarse básicamente
del Espíritu de Dios. Amén. Que es la palabra que Dios ha bajado del cielo y que no es por letra, sino por el Espíritu de Dios, que es el que trae la maravillosa revelación. Amén. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén. Amén. Gloria a Dios. En el versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso aquel, mis amados hermanos, que no ha querido entregar su vida a Jesús, o ya la entregó, pero se le hace muy pesado seguir a Jesús, hermano, porque no se le ha enseñado esta parte básica que él debe de entender. Esto hermano, cuando se lo explicas a alguien que ya recibió a Jesús como Señor y Salvador, le estás hablando directamente al espíritu del hombre. Y esto es lo que cambia las cosas. Amén. Entonces allí hay un crecimiento. Por lógica, mis amados hermanos, que hay un crecimiento. En el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Alabado sea Jesús de Nazaret. Yo no sé si tengo otra cita, hermano. Sí, ahí en Romanos capítulo 7, la que estaba leyendo mi hermano hace un ratito, capítulo 7, versículo 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gloria a Dios. Cuando yo entiendo esto, mi amado hermano, quiere decir que nosotros ahora tenemos una gran promesa, nosotros que ya caminamos en el Espíritu, como la palabra lo dice, ya no conforme a la carne, como el pastor lo está explicando en estos momentos. Quiere decir que nosotros vamos siempre guiándonos día a día, tratando de caminar lo mejor posible, como la palabra del Señor nos lee en el versículo 1 del capítulo 8, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es una promesa real, mi amado hermano. Entonces, ¿cuál es el propósito que nosotros tenemos que trazarnos en estos últimos días, en estos últimos tiempos? Dejar aquellos métodos, aquellas cosas que todavía nos estorban en nuestra vida espiritual, y aquí se encierra todo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir, mi amado hermano, que si nosotros andamos conforme a la carne, no vamos a ver solución en nada, porque Dios no actúa en esa manera. Y por eso el pastor explicaba en el versículo 3 y en el versículo 7 de aquí mismo, el capítulo 8 de Romanos. Quiere decir, pastor, una vez más, que realmente ser un cristiano maduro es una ventaja muy grande. Claro, hermano, porque, hermano, logras definitivamente poder entender las cosas a un nivel, hermano, espiritual. Amén. Y hermano, lo que realmente hace imposible caminar con el Señor es que nosotros no tengamos estas cosas, hermano. Por eso el día de hoy, hermano, los que se convierten al Señor solo se convierten al Señor y dicen, pero ya soy salvo. Y piensan que ahí terminó todo. Y no, hermano, es el inicio de un caminar con el Señor. Amén. ¿Sí? Por eso muchos cristianos, hermano, quieren leer la palabra de Dios, pero no tienen el entendimiento. Yo quisiera pedirle a mi hermano Eduardo que le diera lectura a 2 de Corintios 3, 5 y 6. Vean lo que dice 2 de Corintios 3, 5 y 6. El tiempo se va volando, ¿verdad? Alabado sea Jesús. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu,
porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Gloria Claro. al Señor. Esto, si nosotros estudiamos detenidamente lo que dice el versículo 5, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos Amén. para pensar algo de nosotros mismos, Sí, amén, aleluya. qué tremendo, sino que nuestra competencia viene de Dios, Amén. Gloria a Dios. porque esa es la solución. Amén. Esto quiere decir que seas quien seas, te llames como te llames, hayas alcanzado aquí en este planeta, hayas culminado los estudios que hayas culminado, tengas los títulos que tengas. Lo que obtuviste fue una sabiduría aquí terrenal. Pero cuando tú recibes de lo alto, es la capacidad máxima, porque viene de la gloria del Señor. Y cuando nosotros empezamos a mirar estas cosas, entonces nos damos cuenta que tiene cumplimiento lo que dice el versículo 6. Dice, y Él mismo nos hizo ministros Amén. para Aleluya. ministrar. Un ministro competente, dice, pero no de la letra, no de la letra. Dice, porque la letra mata. Claro que mata. Porque ahí muchos dicen, bueno, ahora yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios, y yo creo que la Biblia dice esto, y levanta, mis amados hermanos, un grupo y se lo lleva tras sí, con una enseñanza falsa, con una enseñanza errónea, porque la revelación es por el Espíritu de Dios. Amén. Esto es lo que cambia absolutamente todo. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Alabado sea Dios. Entonces, hermano, yo creo con todo mi corazón, por eso dice allí en Romanos 7:6, pero ahora estamos libres. Mire, cuando Jesús llega, mis amados hermanos, se encuentra con esta situación. Amén. Y lo que dice ahí en el versículo 6, Romanos 7:6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Y qué quiere decir sujetos, hermano? Estaban atados a ello, estaban amarrados, estaban estancados, como usted lo quiera entender. Dice, pero ahora estamos libres. Bendito sea el poderoso nombre de Jesús. Dice, para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo, amén, del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra, o sea, de la ley mosaica. Esto se tiene que entender que es básico y que todos lo necesitamos, mis amados hermanos. Amén. Por eso Jesús, en Juan 8:32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dice, me conocerán a mí, que yo soy la verdad. Es lo que Jesús está diciendo. Amén. Y de modo que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Precioso es Jesús. Amén. Gloria a Dios. No sé si tengo otra cita, hermano. Otra de la pregunta, no. Ok, hermano. Entonces, nosotros nos damos cuenta, mi amado hermano, y quisiera que viéramos ahí 1 de Corintios, 2 de Corintios 3, 14. Ya con esto vamos a estar terminando la primera fase, mis amados hermanos, porque el tiempo se ha ido. Amén. Dice la palabra, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Amén. Lo que el apóstol Pablo está diciendo básicamente en esta porción bíblica, ¿sí? Dice, pero el entendimiento de aquellos, dice, de mis contemporáneos, de mis paisanos, de mis hermanos, etcétera, etcétera, del pueblo judío, dice, el entendimiento de ellos se bloqueó, quedó tapado. Amén. Dice, porque el corazón de ellos se ha engrosado, en lo que está diciendo el apóstol Pablo, y no tienen acceso a la vida espiritual. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, eso se va a quitar.
esta situación encontró Jesús cuando Él empezó su ministerio, desde que llegó a este mundo. Y esto es verdaderamente tremendo, tremendo. Amén. Y el versículo 15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Por eso hasta el día de hoy el pueblo judío, mis amados hermanos, no acepta estas cosas, no acepta esta maravilla. Pero bendito sea el nombre del Señor por los que han creído. Y esa es nuestra oración. Yo todos los días le digo al Señor, Señor, que millares, millares, millares de ellos, de tu pueblo judío, crean que Jesús es el Mesías. Porque esa es la única solución. Es la luz del mundo. Es el que hace que prenda esa luz en cada uno de nosotros. Esto es maravilloso. En el versículo 16, pero sí, cuando se conviertan al Señor, amén, el velo se quitará. amén, ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se conviertan al Señor. amén. Ok, y una vez convertidos, entonces, mis amados hermanos, el Espíritu Santo tiene que venir y sellar la posesión adquirida. Como dice la palabra, que son las arras. Amén. Es el título de propiedad. Aleluya. Fíjese nomás lo que es la palabra del Señor. Mientras ahora nosotros entendemos, hermano, ¿sí?, cuáles son las arras del Espíritu de Dios. Dentro de las religiones falsas, dicen que las arras son unas moneditas. ¿Por qué se van por la letra? Porque no tienen acceso al entendimiento de la palabra de Dios. Y ya está la gente, hermano, mandándose a hacer, los que tienen poder adquisitivo, bueno, se mandan a hacer sus moneditas de oro o de plata, ¿sí? Porque dicen que esas son las arras. ¡Qué falsedad, hermanos! ¿Sí? Por eso, hermanos, cuando tú te conviertes al Señor, viene la libertad de la que habla Jesús. El hombre, mis amados hermanos, definitivamente está atado. Y el único que puede desatarlo es el Espíritu de Dios. Cuando el entendimiento del hombre se abre, entonces tiene acceso a la revelación divina. Aleluya. Esto es maravilloso, hermanos. Amén. Y en esta mañana, bueno, estamos compartiendo esta palabra, hermano, porque cuando no hay este entendimiento, hermano, cualquiera nos emboba, cualquiera nos engaña. Amén. Y muchas de las veces ni siquiera sabemos el mover del Espíritu de Dios. Amén. ¿Sí? Pero, hermano, esto es verdaderamente maravilloso. Por eso la iglesia de Cristo, hermano, ha sido confundida. Pero, hermano, cuando nosotros conocemos esto, el Espíritu de Dios empieza a moverse y dice, ya lo entendieron. Y viene, hermano, aleluya, la revelación. Viene, hermano, aleluya, los dones del Espíritu Santo, hermano, aleluya, que la iglesia no puede vivir sin ellos. Y sin esto, la iglesia, hermano, solamente, ¿cómo les quisiera decir? Yo creo que está bien decirlo, y I'm sorry, amén, por los que no estén de acuerdo de mí, pero viene a ser un club social. Se reúnen, sí, ciertamente, pero no hay doctrina, no hay revelación. Porque todo esto baja del cielo. Por lo cual, amén, los que ministramos la palabra de Dios, cuando conocemos esto, Padre, yo lo recibo, Señor. Lo que tú quieras darme, Señor, yo lo recibo. Amén, aleluya. Para ponerlo por obra delante de tu pueblo, delante de tus siervos y tus siervas. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 3:6, dice que todos, si usted hizo un pacto con Jesús, usted es un ministro competente. La cosa es que usted no lo sabe, pero usted es un ministro competente. Aleluya. Alabado sea Jesús. Entonces esto cambia la historia.
de todas las cosas. Amén. Y empezamos a glorificar de verdad al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Por el Espíritu de Dios. Amén, aleluya. Alabado sea Dios. No sé si mis hermanos. Yo quiero aquí, hermano, poner algo que dice en 2 de Corintios 3, 17 y 18. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Claro. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Claro. Aleluya. Allí podemos ver nosotros, hermano, que todos los que venimos al Señor, entendiendo la palabra, podemos tener esa libertad. Claro, hermano. Y yo quisiera que se imaginen lo que dice el versículo 18. Bueno, el 17 dice que el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Allí no hay ataduras. Amén. Porque allí está el Espíritu de Dios. Y se cumple lo que dice el 18. Dice que mirando cara a cara, como en un espejo, hermanos, somos transformados a la misma imagen del que nos creó. Amén. Entonces el proceso verdaderamente camina, hermano, no se detiene. Por eso el Señor dice que todo lo que Él empieza, hermano, lo prospera. Amén. Lo avanza hasta verlo terminado. Amén. Yo me alegro, hermano, aleluya, de lo que es el Espíritu maravilloso de Dios. Hermano, por eso el día que Jesús fue bautizado, que bajó a las aguas, ese día, hermano, aleluya, fue revestido de poder. Ese día baja el Espíritu Santo, amén, y dice que sale de las aguas, amén, y se va al desierto a enfrentar al mismo diablo en el desierto, amén. Después de ayunar, de no comer absolutamente nada, ni tomar agua, por 40 días y 40 noches, hermano, el Satanás dice, ahora es cuando estás débil. Ahora es cuando voy a convencerte de que yo soy el único Dios aquí en este mundo. Y le dice, bueno, yo me imagino que tienes mucha hambre. Él sabía que tiene hambre. ¿Qué no vas a saber, hermano? Que después de ayunar 40 días y 40 noches, hermano, estás que truenas de hambre. Y le dice, ¿por qué no haces que se conviertan esas piedras en pan? Y Jesús le dice, escrito está. ¿Escrito qué? Está. Escrito está. No solo de pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria al Señor. Entonces nosotros, hermano, podemos ver que verdaderamente Dios pone delante de nosotros, hermano, una verdadera universidad. Amén. Pero no de este mundo, sino que bajada del cielo. Amén. Y que el maestro es el Espíritu de Dios. Amén. Y cuando nosotros, hermano, ponemos por obra esta situación, hermano, entonces, hermano, viene lo que el apóstol Pablo decía, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Entonces viene las falsas religiones, ¿verdad? Que son movidas por demonios, básicamente, ¿sí? Y dicen, mira, ¿te conviene esto? Dicen, no, a mí no me conviene eso. Yo tengo esto que verdaderamente sí me conviene, pero lo entiendo, lo comprendo, porque tengo un maestro de maestros que se llama Espíritu de Dios. Amén. Que es el que bajó. Por eso Jesús dijo, ¿sí? No se preocupen, no estén tristes. Hay cosas que ahorita ustedes no pueden entender. Pero cuando yo me vaya, voy a enviar al Consolador y Él les hablará de mí. Padre Santísimo, esto es algo maravilloso. El tiempo se nos ha ido, amén. Amén. Y vamos a estar, vamos a entrar en una pausa, en un corte. Amén. Pero tengan la plena certeza, hermanos, aleluya, que eso está interesante, ¿verdad que sí, hermano? Amén, amén. Esto es verdaderamente maravilloso. Amén. Yo quisiera invitar a aquellos que nos están mirando, aleluya, y que están aquí en Houston, a los alrededores, aquí por el 290 y el 610. Si quieren aprender de la palabra,
Nosotros estamos ahí, hermanos. Nosotros, dice la palabra, que nosotros somos el templo, la morada del Espíritu Santo. Amén. El lugar donde nosotros nos congregamos solamente es un local. Y mucha gente, aleluya, quieren ver lujos, quieren ver muchas cosas. Pero la verdad, mi hermano, que nosotros somos el templo. Y si tú quieres aprender de la palabra, te invitamos a que nos visites allí por la Magno y la 34. Amén, amén. Amén. Ahí estamos, está el local, hermano, y si tú quieres venir, eres bienvenido. Ahí te esperamos con los brazos abiertos. Amén. Gloria a Jesús. Bendiciones. Posteriormente va a aparecer ahí la dirección de la iglesia, mis amados hermanos. Amén. Yo creo en el nombre maravilloso de Jesús que, bueno, esto tiene que cambiar aquí en Houston, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Así es que Dios les bendiga y en unos momentos estamos con ustedes. Amén. Alabado Amén. sea Jesús de Gloria a Nazaret. Dios. Bendiciones. Sí, amén. Estamos, como les decía mi hermano, 4608 Tulsa Road, código postal 77092, con los brazos abiertos para que aprendamos de la maravillosa palabra del Señor con el pastor Jacobo Hernández. Bendito es el nombre del Señor, que de veramente día a día crecemos y crecemos más, porque hemos creído que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya. Gloria a Dios. Dios me los bendiga una vez más. Vamos a un corte, pero luego estaremos una vez más aquí el pastor con los consiervos que van a venir una vez más para estar compartiendo de la maravillosa palabra del Señor. No queda de otra más que honrar y glorificar su santo nombre. Bendiciones. Gloria al Señor.